Querido auditorio, es un placer saludarles en esta mañana. Yo les traigo un mensaje que es para todos. Es un mensaje que es muy sencillo porque quiero que lo entiendan no solo los adultos, pero los niños también. Este mensaje es para todo mundo. Así es de que antes de empezar quisiera tener una oración. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, en estos momentos estamos pidiendo, Señor, que vengas a este lugar, que me ayudes para presentar esta materia que me has dado y por ninguna manera permitas, Señor, que enseñe algo que no es bíblico. Lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues sí, querido auditorio, como les estaba diciendo, este es un mensaje sencillo para que todo mundo lo entienda. Voy a invitarles que abran sus Biblias al capítulo 17 del libro de Génesis. Génesis capítulo 17, y vamos a leer los versículos 15, 16 y 17. Génesis capítulo 17, empezando con el versículo 15. Y dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y le bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, de reyes, de pueblos, vendrá a ser ella. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Saben, hermanos, que Abraham estaba igual como estamos unos de nosotros en estos días. ¿Y cómo es que estamos nosotros? Hay personas que no creen que Dios puede hacer milagros todavía. Creen que hay cosas imposibles para Dios. Sabemos que hay muchas personas que no tienen esa confianza en Dios. Pero yo quiero decirles, hermanos, que Dios es todopoderoso. Y así como en el Antiguo Testamento Él hacía milagros, hoy en este día también hace milagros. Yo quiero invitarlos ahora que vayamos al capítulo 18, de allí mismo donde estamos en el libro de Génesis. Génesis capítulo 18, vamos a leer el versículo 9. Génesis 18, 9. Y este es cuando se le apareció Jehová, se le aparecieron con sus ángeles y cuánto, y hablaron con Abraham y le preguntan, le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y estaba detrás de él. Y luego dice, Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Es decir, que Sara ya no podía tener hijos, ya se le había pasado ese tiempo, pero Jehová le estaba diciendo que iba a tener otro hijo, o iba a tener hijos. Entonces mire lo que pasa. El versículo 12 dice, y se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor viejo. Ahí está, Sara también se rió. Saben, hermanos, hay muchas personas que no se ríen así tal vez como lo hizo Adán, como lo hizo Abraham, como lo hizo Sara, pero por la simple razón que no aceptan, que no tienen la fe, es igual como si estuvieran riendo. Pero saben ustedes, hermanos, que estos estaban en buena compañía, porque allá en el capítulo 28 de San Mateo vemos otras personas también que, pues igual, que no aceptan. Vamos a ver el libro de San Mateo, el capítulo 28. San Mateo, capítulo 28. Capítulo 28 de San Mateo. Y vamos a leer empezando con el versículo 16.
San Mateo 28 y dice el versículo 16, pero los 11 después se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y el versículo 17 dice así, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Se dan cuenta? Dice, algunos dudaban. Es que tenían el mismo problema estos discípulos que tenemos nosotros en este tiempo. Dudaban, dice la Biblia. Hoy tenemos personas que dudan de la palabra de Dios, dudan de todo lo que el Señor dice. Aquí estaban en buena compañía, porque desde el principio Adán y Eva también, cuando Dios les dijo que no comieran de tal árbol, ellos dudaron y comieron. Vimos a Abraham y Sara, que también dudaron, y ahora los discípulos, algunos dudaron. Hoy en día hay personas que dudan también. Pero mire, vamos a seguir leyendo aquí. Dice el versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben, hermanos, que aquí tenemos nosotros ese gran mandato que nos dio nuestro Señor Jesucristo, para ir a todo el mundo, para ser discípulos? Y es difícil con esas personas que dudan, porque yo en mis iglesias, yo les digo a los hermanos, miren, tenemos que ir a ser discípulos, tenemos que ir a tocar puertas, tenemos que ir a dar estudios bíblicos, tenemos que salir, hermanos. Y me salen ellos con que no, pastor, yo no tengo ese don. Otros dicen, no, pastor, yo no estudié en la universidad, yo no nací en la iglesia, y tanta cosa que nos dice. Pero uno de ellos me dice, mire, pastor, no es para nosotros en este tiempo. ¿A quién le estaba hablando Jesucristo ahí? Bueno, él estaba hablando a los discípulos. Bueno, este mensaje es para los discípulos de Jesucristo, no para nosotros, es decir, los discípulos de aquel tiempo, no para nosotros hoy. Entonces le digo yo, bueno, pues vamos a leer aquí, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben, hermanos, lo que dice? Dice que aquí van a ser discípulos. Dice, id y hacer discípulos. Y luego dice que cuando hacen los discípulos lo enseñan lo que ha mandado. ¿Y qué es lo que ha mandado? Dice que mandado todo, aquí estoy, dice que todo lo que les he mandado, enseñarlos todas las cosas que os he mandado, les acaba de mandar que vayan a ser discípulos. Entonces, ¿cómo es esto? Ellos salen, van y hacen discípulos, enseñan a esos discípulos a ser discípulos, esos discípulos van y hacen discípulos, esos enseñan a otros, y si hubieran continuado así, hubieran llegado al lugar donde estamos hoy, que cuando nosotros nos bautizamos, alguien nos hubiera enseñado, nos hubiera hecho discípulos y luego enseñado a ir a ser más discípulos. Así es de que este mensaje es también para nosotros en este día. Este mensaje es muy, muy claro, que vayamos a ser discípulos y luego enseñemos a esos discípulos a ser discípulos. Pero mire como sigue diciendo, que dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo le digo a los hermanos que no quieren salir a hacer obra misionera, le digo, ¿y por qué es que no? Dice, no, es que yo no tengo ese don de hablar y cuánto. Entonces yo les pregunto, ¿y si acaso Cristo estuviera con ustedes? Si Él fuera con ustedes, ¿ustedes lo harían? Oh, pues sí, pues si Cristo está con nosotros, entonces sí. Bueno, dice que aquí está con nosotros hasta el fin del mundo. El mundo todavía no se acaba, es que Cristo todavía está con nosotros. Entonces, yo leí en un libro Evangelismo que dice que cuando nosotros vamos de casa en casa, Jesucristo mismo
está con nosotros, entra con nosotros allí a ese lugar y nos da palabras para hablar. Entonces, ¿para qué temer? Bueno, hermanos, aquí les dio el mandato que fueran a todo el mundo a ser discípulos. Pero vamos a ver en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a leer el versículo 4. Capítulo 1 de los Hechos, el versículo 4. Dice así el versículo 4. Y estando juntos, Él les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, al cual les dijo, oísteis de mí. Esperaran la promesa. Y el versículo 5 dice, pero Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces dice, allá les dijo, vayan a ser discípulos. Aquel le dice, miren, no se vayan todavía, esperen al Espíritu Santo, y por una razón. Entonces el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta el último de la tierra. El mandato aquí, hermanos, es esto. Vayan a todo mundo a ser discípulos. Vayan a todo mundo a ser discípulos. Pero no se vayan todavía hasta que reciban el don del Espíritu Santo. Porque cuando venga el Espíritu Santo tendrán poder. Ahora vamos al capítulo 2 de allí mismo donde estamos en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 2. Vamos a empezar a leer desde el primer versículo. Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otra lengua, según el Espíritu le daba que hablasen. Se dan cuenta que vino el Espíritu Santo y les dio poder para que pudieran ellos salir a hacer la obra que le dijeron, para que pudieran ellos tener ese poder que les había dicho el Señor. Y le dice el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Todas las naciones, recuerden que había de todas las naciones. Y luego el versículo 7 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues, el versículo 8, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Todos le escuchaban. Ahora miren el versículo 11, dice, cretenses y árabes le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ahora queremos ver cómo sucede esto. Nuestro Señor Jesucristo los mandó que fueran a todo el mundo a ser discípulos. Y luego les dice, no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. Ahora vemos que recibieron el Espíritu Santo y le dieron el don de lenguas. ¿Saben ustedes, hermanos, que si yo hubiera sido el discípulo de Cristo en ese tiempo y Cristo me hubiera dicho a mí, quiero que vayan a todo el mundo a ser discípulos, yo le hubiera dicho, no, Cristo, mire, mande al hermano aquel porque yo no sé la lengua, él sí sabe. Pero no, la lengua fue dada para que pudieran ellos ir a todo el mundo. ¿Cómo iban a ir a todo el mundo a ser discípulos si no entienden, si no saben la lengua? Aquí les dio el Espíritu Santo el don de lenguas para que fueran, como dice el versículo 11, para que fueran a hablar las maravillas de Dios, para que fueran a enseñarle a la gente las maravillas de Dios. Saben, hermanos, este es algo que es muy interesante, porque la gente de hoy no cree que tiene ese poder, no cree que tiene ese poder. Pero yo quiero decirles, hermanos, que sí podemos tener ese poder. ¿Sabe por qué? Porque Cristo mismo nos lo dijo. Vamos al capítulo 14 de San Mateo, de San Juan. San Juan,
capítulo 14. San Juan capítulo 14, vamos a leer un versículo que es para mí me gusta mucho, es mi preferido, uno de mis preferidos porque tengo muchos. En el capítulo 14, el versículo 12 nos dice, aquí dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Saben ustedes, hermanos, que yo estaba tomando estudios bíblicos. Y venía un señor cada lunes a darnos esos estudios. Y yo encontré este versículo. Y dije yo, aquí dice Jesucristo que yo puedo hacer las obras que Él hace. Entonces, cuando el señor ese llegó a la casa a darnos estudios, yo le dije, ¿sabe qué? Mire lo que he encontrado. Dice aquí que yo puedo hacer lo que Jesucristo hizo. Dice aquí que yo puedo hacer lo que Jesucristo hizo. Y el señor ese dijo, no, no es eso. Y me dio una explicación que yo ahorita ni entiendo qué era. Una explicación que ni me acuerdo ni me interesó porque no decía lo que yo quería escuchar. Es decir, ese señor me había enseñado a mí que todo lo que estuviera en rojo eran las palabras de Jesucristo. Entonces yo leía y que dice que todo lo que el Señor hace yo puedo hacer, y me dice él que no. Entonces yo no lo acepté, porque ahí decía que yo lo puedo hacer, y el Señor me decía que no. Se me olvidó, se me pasó eso. Allá mucho tiempo después lo volví a encontrar y dije, pues eso es lo que Él dice. Pero el Señor dice que no. Y luego de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Saben, hermanos, un día me reveló el Señor que sí es cierto, que yo puedo hacer las obras que Jesucristo hace. ¿Sabe por qué? Porque allá en el capítulo 4, versículo 24 de San Mateo, dice que Jesucristo anduvo predicando, enseñando y sanando. ¿Saben que en mi ministerio yo he predicado, yo he enseñado? Y también Dios ha sanado usándome a mí para sanar. Yo no tengo el don de sanar, pero Dios es el que hace la obra, y vamos a entenderlo. Saben ustedes, hermanos, estábamos teniendo unas conferencias en San Antonio, y yo fui, pues yo era laico, yo fui a las conferencias y yo vi que hubo milagros en esas conferencias. Yo empecé a dar estudios bíblicos, y un día llegué con esta pareja y le estaba dando estudios bíblicos, y ya teníamos varias semanas que estábamos estudiando, y siempre que terminaba salíamos, caminaban conmigo hasta el coche donde estaba, y ahí hablábamos un poco más y luego yo me iba. Y esta noche me dijeron ellos, me decía ella, profesor, dice, profesor, yo quisiera que orara por mi hijo. El hijo estaba allí acostado en el sofá, estaba doblado, tenía dolor de estómago, tenía fiebre. Y dijo, mi hijo está enfermo, yo quisiera que usted orara por él. Yo tomé mi Biblia, como es mi costumbre, y me la puse así. Siempre que oro yo pongo mi Biblia así. Y le dije, iba a empezar a orar, y dice la señora, no, profesor, dice, póngale las manos para que yo... Oiga, yo nunca había escuchado eso, yo era un laico. De la imposición de manos yo no sabía nada. Pero ella me lo pidió, puse mi Biblia a un lado, le puse las manos al niño, oré, nos salimos, fueron conmigo, nos tuvimos otros 10, 15 minutos allí. Y luego ya me fui. Cuando regresé la siguiente semana, nomás llegué, le saludé y me dice la señora, profesora, que no sabe qué. ¿Qué pasó, hermana? Dice que cuando entramos, el niño ya había sanado. No tenía dolor de estómago, no tenía fiebre. ¿Saben lo que dije yo?
Sí, es cierto. Yo me estaba sorprendido. Y luego sucedieron otras cosas. Vino una vez, hace varios años, vino Kenneth Cox allí a San Antonio a dar unas conferencias. Vinimos 30 pastores para ayudar con esas conferencias. Yo vine desde el Río, Texas. Y estábamos nosotros los pastores, teníamos a las personas que llevábamos, les entrenábamos a conducir a una persona a Cristo, visitábamos y tanto así, ¿verdad? Y un día nosotros estábamos hospedados en la escuela allí de San Antonio. Un día vino, llamó una hermana buscando su pastor, que es el que los estaba entrenando. Y le dijeron, pues no está. Y ella quería hablar con un pastor que fuera con ella a visitar. Entonces yo les dije, bueno, yo voy con la señora esa, con la hermana. Y fuimos a visitar una señora que había venido a las conferencias, pero vino las primeras 2 noches y luego ya dejó de venir y fuimos a visitarla. Y saben ustedes, hermanos, que cuando llegamos allá, nos encontramos que la señora no venía a las conferencias porque pues tenía una enfermedad que pues ya no iba a sanar y estaba muy enferma. Y la hermana con quien fui me dice, pastor, ¿por qué no la unge? Y a mí me dio no sé qué, porque ella diciéndome unge, y creo yo que dice la Biblia que los enfermos deben de llamar a los ancianos que vean a ungirla. Pero yo como quiera no le iba a decir que no, fui y la ungí. Se terminaron las conferencias, me regresé yo para mi distrito y luego me cambiaron, me trasladaron para la ciudad de Alice y luego estuve allá, recibí un llamado. El llamado me dice la hermana, pastor, dice, yo quisiera, ella me llama de San Antonio, dice, yo quisiera ir a su casa porque tengo una joven aquí que quiero llevarla para que usted la unja. Le dije, hermana, pues ustedes tienen tantos pastores en San Antonio, ¿para qué la traes hasta acá? Dijo, no, pastor, porque ¿se acuerda aquella persona que usted ungió? Le dije, sí. Dice, bueno, ella sanó. Y ahora quiero llevar a esta para que sane. Yo me quedé sorprendido otra vez, pero ¿cómo es esto? Entonces ella vino a donde vivíamos nosotros y allí oramos, lo ungimos y se fueron. Allá no sé cuánto tiempo después llevé a unos jóvenes allí a la universidad en Keene, y cuando estaba allí en la universidad yo iba pasando alrededor de la capilla de Barn por ahí y estaban todos estos jóvenes sentados así en el suelo. Una de ellas voltea así y me mira y dice, Pastor Juárez, ¿se acuerda de mí? Y pues yo la miré y yo le dije, no, no, realmente no. Y dijo, ¿se acuerda aquella joven que Dana llevó a su casa para que lo ungiera? Le dije, sí, ¿cómo no? A ver, dime qué pasó. Y dice, mire, ya estoy completamente sanada. Y ahora voy a inscribirme aquí, voy a matricularme aquí en la universidad. Gloria a Dios. Hermanos, hay tantas oraciones que el Señor me ha contestado. Pero ¿sabe lo que dice aquí? Dice que dice Jesucristo que las obras que Él hizo, nosotros también las podemos hacer. ¿Saben ustedes, hermanos, que Él anduvo predicando, enseñando y sanando? Nosotros, cada uno de nosotros podemos hacer esas maravillas. Y yo les voy a enseñar por qué es que podemos hacer estas maravillas. Yo voy a ver si acaso podemos nosotros hacer algo para que ustedes puedan entender. Más de oración no sé qué hacer, pero vamos a hacer nosotros algo para que ustedes puedan hacer esto. Saben que ustedes, no me alcanza el tiempo ahorita, pero la próxima yo les voy a dar la clave. ¿Por qué es que nuestro Señor Jesucristo pudo venir a hacer las obras que Él hizo? Cuando en la siguiente vez que venga aquí a estar con ustedes, les voy a dar otros ejemplos de cómo nosotros hemos podido hacer la obra esta. También les voy a dar el secreto que usó nuestro Señor Jesucristo para hacer esta obra. Saben que es algo maravilloso, hermanos.
Y yo quiero que no se pierdan la próxima vez, porque vamos a darles unos cuantos más ejemplos de cómo el Señor puede obrar en nuestras vidas, cómo nosotros podemos hacer lo que nuestro Señor nos dice que podemos hacer, que no vayamos a dudar, que no nos vayamos a reír, pero que vayamos a hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Pero hermanos, quiero que ustedes sepan el secreto, cómo fue que Cristo lo hizo, para que cada uno de ustedes lo puedan hacer, cada uno de nosotros lo podamos hacer. Saben ustedes, hermanos, era un secreto que pues es secreto para todos, pero aquí está en la Biblia porque mismo Jesucristo nos dijo cómo es que Él puede hacer esas cosas. Y recuerden una cosa, que Jesucristo vino en forma de hombre para mostrarnos que el hombre puede hacer estas cosas. Así es de que no se desesperen, hermanos, tengan ustedes la confianza que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar todo lo que necesitamos, porque cuando Él nos llama para hacer algo, siempre nos capacita para hacer lo que nosotros necesitamos hacer. Pero en estos momentos tenemos que aceptar, tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que estar listos para aceptar todo lo que el Señor nos dice, porque si Cristo lo dijo, Él no miente. Así es de que cada uno de nosotros podemos hacer esto. Hermanos, no se lo pierdan. Sigan estudiando las Escrituras para que puedan aprender, para que puedan recibir ese Espíritu Santo que Dios les quiere dar a cada uno de ustedes y a cada uno de mí. Señores, hasta la próxima, que Dios me les bendiga y que siempre estén con Dios.